otra. Bueno, buenos días. Buenos días, bienvenido al conversatorio sobre el estado de la geotermia en Chile. Saludamos especialmente a la audiencia presente aquí y a quienes se conectan a través del streaming. Esta instancia es parte de los espacios que nos da el convenio de cooperación entre SIGRE y Centra, que nos permite abrir debates sobre temas fundamentales para nuestra transición energética y para la transición también de la región. Como sabemos, en la última década hemos visto avances muy relevantes en lo que es transición energética, pero muy de la mano de tecnologías variables e intermitentes. Y de ahí quedan algunas preguntas quizás sin resolver, sobre todo a propósito de lo que es la energía base. ¿Estamos condenados a tener quizás alguna energía base en base a combustibles fósiles? ¿Podrá la energía que hoy en día tenemos muy fuerte en Chile, por ejemplo, solar y eólica, cumplir ese rol, quizá apoyado con alguna otra tecnología? ¿Qué rol puede jugar la geotermia en ese sentido? ¿Nos permitiría la geotermia quizá diversificar nuestra oferta de energía renovable? Y para hablar de esos temas y otros, tenemos aquí un panel muy preparado y dispuesto a conversar de estos temas. Nos acompaña Gerardo Iriart, integrante del directorio de SIGRE México, con más de 40 años de experiencia en desarrollo geotérmico. Gerardo es director general de Geoqueri S.A. y aunque profesionalmente se ha desempeñado siempre en México, es originario de Temuco, ¿cierto? Y ahí algo nos contará de aquello. Rubén Muñoz, con 25 años de experiencia en la implementación de programas y políticas públicas. Inicialmente se desempeñaba en este rol en la Comisión Nacional de Energía, pero ahora está en el Ministerio de Energía desde el año 2018, donde se desempeña como jefe de la Unidad de Geotermia y Energía Distrital, que es parte de la División de Energía Sostenible del Ministerio de Energía. Y de manera remota nos acompaña también Carlos Jorquera, que desde el año 2022 preside el Consejo Geotérmico de Chile, consejo que se dedica esencialmente a promover el desarrollo de la industria geotérmica en Chile y apoyar a nuevos entrantes a la industria nacional. Carlos es un profesional dedicado a los temas de transición energética, energía renovable y carbono neutralidad. Nos acompaña, por supuesto, también Valesca Moyano, de ENGIE, quien partirá con las preguntas. Valesca. Bueno, muchas gracias y muy buenos días a todos. Se me escapó el micrófono aquí. Vamos a... Ahí, perfecto. Bueno, darles la bienvenida a todos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Vamos a partir, sin más ni menos, con Gerardo, preguntándole nosotros, aprovechando nuestro invitado internacional y el éxito que ha tenido México en el desarrollo de la geotermia, con más de 1000 megawatts instalados en potencia instalada de geotermia. Cuéntanos un poquito cómo México llegó a este nivel de desarrollo de la geotermia, qué rol tuvo el Estado probablemente, o fue simplemente un rol de los privados, a ver si podemos aprender un poquito de la experiencia mexicana. Gracias, Valesca, y gracias por esta invitación. Es un doble placer estar aquí hablando de geotermia y hacerlo en mi tierra natal, en mi país natal, representando a SIGRE México, donde tenemos una participación activa en la transición energética. Sentándome en la pregunta, la geotermia en grande nació en México en los años 1972-73 y desde esa época siempre la energía eléctrica fue 100% del Estado en México. Y entonces se llegó a generar hasta más de 500 megawatts en la zona norte, no por el levelized cost de la energía o por las emisiones. En esa época el que mandaba era el carbón, se veía como la gran fuente de energía y surgió la geotermia como una alternativa para diversificación. Y no se tenía esos análisis tan precisos de costo-beneficio, sino que el Estado planeaba en tal zona tal tipo de generación eléctrica. Es decir, el nacimiento fue 100% estatal. Y hasta hace muy poco, ya con los cambios de leyes y el mundo va, digamos, a una economía competitiva y sobre todo a bajar las emisiones
ojalá a cero, es que las energías, la solar, la eólica, en México es un boom enorme, y la geotermia es una promesa grande que en este momento no lleva el mismo ritmo que tuvo en esa época. Pero yo diría que el 100% del origen estuvo en algo estatal, y ahora es que es una energía competitiva. En México sí lo es. Y ahí, si me dan un par de minutos, cuando se habla del costo de la energía geotérmica, a mí me tocó una de las licitaciones que hicimos grandes, los precios que nos ofertaron las 4 grandes empresas geotérmicas del mundo. Una era $1,000 el megawatt, el kilowatt instalado, y la más cara $2,000, y las otras dos entre medio. Entonces uno se pregunta, oye, ¿cuál es el costo? Por mucho que me meta las estadísticas publicadas, etcétera, el costo, el bueno, fue $1,000 por kilowatt instalado. Todos dicen, pero es mucho más barato que el que se reporta. El que ganó seguramente quería conquistar ese mercado. En fin, hay cosas no muy comerciales y no muy técnicas que entran en una licitación. Y el que perdió con el costo más caro quizás fue una manera de decir, yo no quiero arriesgarme en invertir acá. Es decir, cuando se habla del precio de la energía geotérmica, hay muchas variedades. Nosotros tuvimos la siguiente experiencia que la transmito. Casi todos los países latinoamericanos han perforado pozos geotérmicos con dinero de Naciones Unidas, de algún fondo bilateral, y nosotros lo que encontramos en México es que había muchos de esos pozos y todos esperando el gran desarrollo de la geotermia de las plantas grandes. E introdujimos algo que yo creo que fue un acierto. Instalamos en cada pozo una plantita ineficiente, pero baratísima. Entonces, esa inversión que estaba ya de millones de dólares esperando que se pusieran todos de acuerdo, instalamos plantitas de 5 megawatts en los pozos. Una plantita de 5 megawatts a esos precios vende 5 millones de dólares al año. Entonces, en un año pagamos la plantita, en el año siguiente pagamos el pozo, mientras se ponían de acuerdo todos los del diseño de la gran planta. Se construyeron las grandes plantas y llegamos a tener 15 de estas plantitas chicas que ya se pagaron y se pagó el pozo. Entonces, uno habla allí, ¿fue geotermia cara o barata? Ese fue el kilowatt-hora más barato, y con eso pagamos esas dos inversiones que había. Y otra que me gustaría como romper un poco el mito que la geotermia tarda 6, 7, 8 años en desarrollarse. Sí, cuesta, depende de qué facilidades hay en el país. Pero cuando nosotros construimos Cerro Prieto 4, empezamos a construir la planta y paralelo a construir los pozos. Es decir, acortamos el desarrollo a 2 años. Y uno dice, sí, pero es que ese campo es muy conocido. Sí hay razones particulares para analizar, y en muchos casos es económico tomar esos riesgos. Pero contestando la pregunta original, podemos contarles de lo que ha sido nuestra experiencia, que nació con una planificación 100% del Estado y ahora cae en este impulso que se le quiere dar en todo el mundo, que es a las energías verdes. Gerardo, por tu respuesta. Acá también tenemos algunos pocitos perforados en la zona norte que los perforó Corfo en su época. Hay varios pozos en la zona y algunos privados que quizás es una buena idea analizar lo que comentabas de ponerles plantas chiquititas a cada uno. Muchas gracias, Gerardo. Ahora, tenemos otras preguntas. En particular, como sabíamos, está aquí Carlos acompañándonos de manera remota. Entonces, déjame hacerte una pregunta a ti, Carlos. Dado este nuevo escenario, ¿cierto? Mucho ha cambiado. Tenemos una ley de almacenamiento, tenemos retiros de plantas de carbón. Claramente estamos en una nueva etapa de la transición energética. Ya no es
poner los primeros megawatts, los primeros cientos de megawatts. De ahí me gustaría saber la visión que tiene el Consejo con respecto al rol que en el futuro pueda tener la geotermia en Chile, ¿cierto? Y aprovecho de juntar un poco ahí, si es que tú piensas que tiene una oferta económica, digamos, dado el nivel de precios que se dan en Chile. Eso es una pregunta que nos llega de manera remota, ¿cierto? Desde la gente que se está conectando por streaming, ¿cierto? Ustedes pueden mandar sus preguntas también desde sus lugares de conexión. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo a Sigre Chile, México y en especial a la Universidad Adolfo Ibáñez por tenerme vía online. Esto no estaba planificado de esta manera, pero cuando uno está dedicado al desarrollo de proyectos, a veces hay eventos con las comunidades que requieren de mucha flexibilidad y en esta ocasión estoy en el sur de Chile en ello y pudiendo participar vía remota. Yendo al tema de la pregunta, claro, o sea, me gustaría partir indicando de lo que nosotros conocíamos como la geotermia de los años 2008, 2012. Respecto a hoy, estamos en otro paradigma del punto de vista de los requerimientos del sector eléctrico. Claramente hoy día ya la energía solar y eólica son una realidad en la matriz. Ya entraron nuevos actores al mercado, hay más competencia y una serie de barreras que se veían para la promoción de la energía renovable desde la modificación de la ley de transmisión a la fecha han ocurrido. Y sin embargo, el gran tema de fondo es cómo ha impactado esto en el precio. Yo creo que la expectativa de precio que había, que era toda la baja, en promedio eso no ha ocurrido, a pesar de que vemos precios muy competitivos en bloques horarios solares, donde la energía solar oferta solo en las horas donde hay sol y se desentiende un poco de lo que pasa después de la hora sol. Y así que estamos en un nuevo paradigma y quizás mencionar de que este nuevo paradigma está muy impulsado por lo que es el Acuerdo de París desde el año 2015, en el cual nace una geotermia 2.0 a nivel global. Aparecen por primera vez las plantas pequeñas, como las que indicaba Gerardo, que se introdujeron en México. Se empieza a promocionar este tipo de tecnología en Europa muy fuerte con la idea de descontaminar las ciudades a través de la cogeneración, suministro de calor, suministro de electricidad, y dentro de las ciudades, los suburbios de París, de München, de Berlín, de Londres, cualquier capital de Europa que ustedes vean hoy día cuentan con plantas geotermales en los suburbios de las ciudades. Y asociado a ellos, los negocios en cascada, que son los nuevos temas que han ido apareciendo, dado que ahora estas plantas están más cerca de la comunidad. Hay un calor remanente, hay minerales en Francia, Alemania, Estados Unidos, se está explotando la extracción de litio renovable, sin huella hídrica, lo cual es una gran oportunidad que nosotros vemos también asociado a lo que podría ser el desarrollo de la geotermia en Chile. Entonces yo diría que el contexto ha cambiado y desde el punto de vista la evolución que ha tenido Chile en el sector eléctrico, tenemos mucha generación variable, estamos sacando la base, que era base carbón, con la idea de llegar a la carbono neutralidad, y ahí la gran pregunta es cómo reemplazamos la base y la inercia que tiene el sistema eléctrico, donde nosotros como gremio pensamos que debiera ser reemplazada por generación renovable de base, y ahí entra la hidroelectricidad, entra la biomasa, entra la CSP, entra la geotermia, y el crecimiento puede ser abordado por nueva generación solar y eólica. Y desde el punto de vista precio, muy cortito, yo creo que lo que vamos a ver en esta licitación de los clientes regulados y las señales de precio que de la Comisión Nacional de Energía nos van a indicar en qué está pensando el regulador desde el punto de vista de qué tecnología quiere ver en el sistema, dado que storage con solar o storage con eólico, eso no es a precios de $20 el megawatt hora. Gracias, Carlos. Mira, aprovechando una pregunta que llegó desde el público, ¿tienen ustedes como Consejo Geotérmico algún valor en dólares por megawatt
yo sé que es bastante variable en Chile porque depende de la ubicación de cada proyecto y la llegada al sistema de transmisión es un tema para nosotros y tiene un peso importante en cada proyecto en particular. ¿Pero manejan algún valor de instalación por potencia instalada de la geotermia? Yo creo que el ejemplo más cercano que tenemos es Cerro Pabellón, la única planta geotérmica en América del Sur con 81 megawatts en operación. Bueno, tenemos otra también en Colombia, inferior a 1 mega, pero Cerro Pabellón, el costo de desarrollo está en torno a los 6 millones por megawatt, que fue la primera unidad, y lo interesante es ver que en las unidades adicionales, desde los 40 megawatts hacia arriba, ahí los costos de desarrollo estaban en torno a los 3 millones por megawatt. Entonces, en la medida que uno va desarrollando un campo, va viendo economías de escala que van ocurriendo en las unidades siguientes que se van adicionando. Y hoy día Cerro Pabellón está desarrollando las perforaciones para llegar a los 100 megawatts de potencia instalada. Pero eso es una cifra referencial entre 5 o 6 millones. Sería hoy día factible poder desarrollar una planta en Chile. Muchas gracias, Carlos. Rubén, en tu rol en las políticas públicas acá en Chile, ¿cuál sería tu evaluación del instrumento de mitigación de riesgo que está diseñado para la geotermia? ¿Nos podrías contar un poquitito cómo funciona, cuál es su propósito, cuál es el diagnóstico que tienen? ¿Ha funcionado? ¿Ha cumplido o no ha cumplido el objetivo? Cuéntanos un poquito desde la mirada de las políticas públicas, ¿cómo lo ven? Perfecto. Sí, bueno, el MIRRIG, así se llamó el instrumento de mitigación de riesgo, la exploración profunda de geotermia, tiene todo el sentido porque una de las barreras que tiene la geotermia en Chile y en el mundo es la exploración. A diferencia de otras fuentes de energía renovable como la energía eólica o la solar, que tiene instrumentos que uno puede medir directamente cuál es el potencial, respecto a la energía geotérmica, hay que hacer una exploración del campo para conocer cuál es su potencial. Esta exploración parte con una exploración superficial, luego que hay indicios de que en profundidad puede haber algo, se pasa a la exploración profunda, y esto es cada vez más caro. Entonces se le llama riesgo geotérmico a la probabilidad, a la incerteza inicial de la existencia de un campo geotérmico, y esta incerteza solo se va superando en la medida que se va explorando y se va avanzando en la exploración, y también se va gastando cada vez más dinero en eso. Este es el riesgo geotérmico, el riesgo de la exploración geotérmica, que es única y que no lo tienen otras fuentes de energía renovable. Por eso tiene todo el sentido de impulsar instrumentos que vayan en apoyo para mitigar este riesgo. Nosotros dispusimos de un instrumento así entre los años 2015 y 2018 más o menos. Fue financiado con el Clean Technology Fund, que dispuso de 73 millones de dólares para este fondo. Esto fue operado con el BID, y de este fondo se utilizó, el que logró utilizar fue la Central Cerro Pabellón, que es el caso exitoso del sistema concesional que tenemos. La Central Cerro Pabellón logró cerrar un contrato a un precio que hacía factible su proyecto en los tiempos en que la energía eléctrica era más cara. El contrato de Cerro Pabellón se entiende que es un poquito superior a los $100 el megawatt hora. Entonces cerró el contrato, empezó la implementación, y el MIRRIG fue atrás a apoyar la perforación profunda. Como el Cerro Pabellón fue exitoso todo lo que fue el desarrollo de planta, este instrumento, la característica de este instrumento es que, y por qué mitiga el riesgo, es que si falla, si se va a perforar y no se encuentra el recurso, o se encuentra pero no en las cantidades previstas para una explotación, el MIRRIG va y actúa como grant y financia un porcentaje importante del costo incurrido en la perforación. Ese era como el diseño. En el caso de Cerro Pabellón, que fue exitoso en la perforación, el monto de 30 millones se convirtió en un crédito a largo plazo, y eso lo opera el BID directamente. Así que fue una experiencia exitosa. Efectivamente se pueden sacar lecciones respecto de su implementación, se pueden buscar mejoras aún más. De hecho, estamos trabajando con el BID en la
en el diseño de un MIRRIC 2.0. Las características de este MIRRIC 2.0 están por definirse todavía, pero desde ya se piensa en darle mayor flexibilidad, que se parezca un poco al GDF, que permita cubrir no solo la perforación, sino que también la exploración superficial y los riesgos que ello acarrea, que también se abra no solo a la desarrollo de planta eléctrica, sino que se abra al uso, a otros usos de recursos de alta y media entalpía geotérmico, como puede ser la calefacción distrital, perforación profunda para calefacción distrital, comparte el mismo riesgo. Entonces, esto está en diseño todavía, pero lo estamos trabajando con el BID en una asistencia técnica que tenemos, y desde ya, claro, que uno ve que hay espacios para mejorar lo que puede ser un diseño 2.0. Muchas gracias, Rubén. Me surge ahí una duda. Es difícil que podamos ver, yo creo, en Chile, en el nivel de precios que tenemos en el mercado, contratos que superen los $100. Estoy pensando, como se mencionó en Cerro Pabellón, se ve complejo entonces con esos valores, digamos, el que podamos desarrollar la geotermia. Bueno, eso es lo que ocurrió más o menos el año 2014, 2015, empezaron a bajar los precios fuertemente y eso fue para la geotérmica, lo cual fue muy positivo para todo el país, digamos, pero para la geotermia empezó, ahí lo tuvo muy difícil. Pero lo que comentaba Carlos y lo que estamos hablando acá de la transición energética, hacia adelante se ven muchas oportunidades para el desarrollo de la geotermia. Incluso la mesa geotermia que sostuvimos el año 2018, debido a este choque de precios, tuvimos una mesa geotermia con la industria, con la academia, con el gobierno, para ver cuáles eran las posibilidades de desarrollo, y efectivamente la conclusión era que en ese momento estaba muy difícil la competencia con las fuentes baratas de energía variable, pero sí se veía en ese análisis, se veía que en el horizonte, por ahí por el año 2030, la geotermia podía entrar en competitividad con respecto a las otras fuentes, y lo que estamos viendo es que la inserción cada vez más grande de fuentes renovables variables, más el compromiso de retiro de las centrales a carbón al año 2040, todas las centrales a carbón se van a retirar, eso va a exigir al sistema eléctrico de que aporte mayor capacidad de gestión de la energía, más energía de base nocturna y que pueda gestionar. Eso la geotermia lo puede entregar. Efectivamente, va a haber como lo insinuaba Carlos, va a haber un alza de precio que vaya a atender a todos estos servicios que se le entregan al sistema eléctrico. Por lo tanto, más adelante, eso solo en el sistema eléctrico, más adelante sí se ven posibilidades por la geotermia. Hay otras posibilidades que hay, y la estamos estudiando, la producción de hidrógeno verde, hasta ahora se ha evaluado solo con fuentes variables, eólica y solar. Actualmente estamos evaluando eso y hemos encontrado espacios de rentabilidad de la geotermia, no en el norte, pero sí en la zona centro-sur del país. La geotermia hoy día es competitiva respecto de otras fuentes para la producción de hidrógeno verde. Y así podemos mencionar varios otros. Es bueno escuchar buenas noticias. Aleska, si pudiera agregar algo. Uy, por favor, claro. Sí, solo mencionar que respecto a los precios, hoy día los costos marginales de las unidades de ciclo combinado que funcionan a gas natural están en torno a los 120, 140 dólares el megawatt hora. Las unidades a carbón también en esos niveles de precio, y las unidades diésel en torno a los 240, 300 dólares el megawatt hora. El esquema de precios, costos marginales, y todo esto lo vemos en la noche, después de la hora sol. Y este esquema de precios es el mismo esquema de precios que teníamos en la época año 2008, cuando partió el boom de la geotermia. Y ahí está el gran desafío. O sea, por el lado precio, mercado, hay una oportunidad de capturar precios, porque eso es lo que está hoy día en el mercado eléctrico. Muchas gracias, Carlos. Ahora, con respecto al desarrollo regional, hemos ya planteado que la transición energética está entrando en una nueva etapa, existen otros desafíos. ¿Cómo se ve nuestra región como un todo, digamos, las distintas realidades, no un detalle país por país, pero como región? ¿Es posible avanzar hacia la geotermia o realmente
la geotermia tiene que esperar su turno, digamos, después de quizá otras tecnologías renovables que puedan parecer inicialmente más económicas. Gracias, Carlos. Regionalmente, la geotermia, aparte de la manera de desarrollar que actualmente tiene, que es hidrogeotermia, o sea, sacar agua caliente del subsuelo, yo creo que viene una componente fuerte de aprovechar la geotermia en todas sus facetas en la región. Quizás la característica principal que ha detenido a la geotermia es que cuando uno habla de desarrollo solar, uno muestra aquí hay sol y todo el mundo le cree. Uno muestra aquí hay viento y todo el mundo le cree. Uno muestra aquí hay geotermia y hay que traer especialistas. Y el especialista analiza y nos dice aquí es donde hay que perforar, y uno ve que es en el medio del desierto. Uno dice, mejor voy a traer otro de Islandia o de Nueva Zelanda que corrobore ese. Es decir, saber que existe geotermia es más complicado. Luego, si uno lo ha demostrado, viene lo que planteaba Rubén, es que hay que hacer un pozo que es caro para corroborar lo que hay ahí abajo. Y hasta aquí todavía hay cero, bueno, no cero, pero muy poca confianza en que sí se puede desarrollar esa geotermia. Ahora, se impulsa por muchos lados esa geotermia, pero que el que finalmente debe tomar el liderazgo es el desarrollador, el que va a poner su dinero y su riesgo en eso. Y lo primero que pregunta es, antes de ver cuánto hay ahí, ¿a quién le voy a vender la energía y a cómo? O sea, el off-taker o el PPA, ¿a cuánto va a ser? Y hay realidades muy diferentes en zonas aisladas o para qué se usa esa energía y contra quién compite. Eso está llevando a que reanalicemos cómo compite la geotermia contra la solar y la eólica. De esa van a encontrar ustedes toneladas de análisis de que si es más barato o cómo debo analizar la solar, si es intermitente, cómo la reemplazo en la noche. Y nosotros estamos recibiendo en México en este momento la lección práctica número 1. México se ha transformado en un país muy atractivo para el nearshoring, o sea, las industrias que estaban en Asia instalarse al pie del consumo que es Estados Unidos. Y lo que exige ya la competitividad moderna es yo quiero que ese producto sea de cero huella de carbón. Y a ver, sentémonos aquí con alguien que se quiere instalar en México para exportar a Estados Unidos y dice, yo quiero hacer mi producto con energía 100% limpia. Le decimos, aquí está mi colega solar que se la vende a $30 el megawatt hora. Y aquí estoy yo el geotérmico que se la vendo a 70. A ver, ¿a quién de las dos se la van a comprar? Van a preferir 1000 veces el de 70, día y noche constante, sin intermitencia, sin fluctuaciones, que puede regular carga. Es decir, eso, si lo valoramos desde el punto de vista regulador, podemos cometer errores, pero desde el punto de vista mercado, ¿quién va a invertir y por qué va a comprar al doble de energía geotérmica que el de energía solar? Porque lo primero que va a pensar es, bueno, ¿y a quién le compro en la noche? Va a ser con almacenamiento, es decir, ¿cómo obtengo un producto fabricado 100% con energía limpia? Siéntenme con el solar y con el eólico y yo se la vendo al doble y gano. Es decir, en este momento la geotermia se está apreciando muchísimo por eso. Y aparece algo que puede ser un poco quizás extravagante, pero hay geotermia que está perdida literalmente en la punta del cerro, en la cordillera de los Andes, y que uno dice, esa energía no la puedo sacar. ¿Por qué no hablamos con los creadores y fabricantes de Bitcoin, que en este momento se están transformando en un problema mundial de consumo de energía,
El año pasado el consumo de energía por producir Bitcoin fue mucho más de lo que consumió México en todo un año. Es decir, se está buscando ir a producir algo que es el Bitcoin, es un mensaje de computadora, digamos, no es que se saquen camiones. Eso, irlo a producir, digamos, al pie de la planta de generación, esté donde esté, a la geotermia. Y ahí va a aparecer, contestando la pregunta regional, bueno, prácticamente en toda Sudamérica, la geotermia está asociada a todos los eventos volcánicos que crearon la cordillera de los Andes hace millones de años, y esa, su función va a ser vender esta energía para usos muy específicos que se habla poco, pero ya vienen grandes como ese, y en general los data centers, que el consumo mundial de la energía va a cambiar, ya no va a ser para fabricar zapatos, sino que es para almacenar datos. Eso más o menos resumen. Y toda Latinoamérica, sobre todo el lado oeste. Hay un cachito en Argentina bastante productivo también. Bolivia tiene un potencial enorme, pero Chile, Perú, Ecuador, no tanto, Colombia, abundante, y después viene todas las Antillas y Centroamérica. Todo es una fuente de energía geotérmica que viene en grande. Y después, a ver si al final me queda tiempo de hablar de, hay geotermia diferente a la que estamos usando ahora, que sí va a tener una demanda enorme. Y cuando hablan de qué porcentaje representa, cuando estuve yo a cargo de esto en México, me decían, oye, pero las geotermias no son ni siquiera el 2%. Yo le decía, espérate, en el noroeste de México, donde está Tijuana, Mexicali, Ensenada, un área de desarrollo enorme. Allí somos el 70% de la energía. Durante varios años fuimos el 70% del consumo total de energía en esa zona aislada del resto del país, fue geotérmica. Y después cuando aparecieron plantas a gas, que allá compramos gas de Estados Unidos muy barato, hicimos un contrato con Estados Unidos y vendimos durante 20 años energía geotérmica, 200 megawatts de energía verde, y no es tanto el negocio, digamos, de que nos hayan pagado eso, que hayan ingresado dólares, sino que eso significó un contrato de respaldo para financiar una de las grandes hidroeléctricas del país. O sea, la carambola fue, no me pagues, pero ahí tienes mi contrato de exportación para respaldar lo que me estás financiando para una de las grandes hidroeléctricas. Es decir, cuando nos decían, son el 2%, sí, si me divides por la población mundial, somos 0.00. Geotérmica somos muy pocos, somos una docena de países en el mundo que tenemos geotérmica. Y eso ha hecho de que todos los grandes desarrolladores se centran en lo solar y en lo eólico. Nosotros geotérmica, China tiene muy poco y no le invierte dinero a eso, y Estados Unidos, a pesar de ser el campeón del mundo, es una cosita de nada lo que hay de geotermia en ese país. Entonces, eso más o menos. Muchas gracias, Gerardo. Tenemos aquí una pregunta de la audiencia, creo. Hola, aquí Alfredo Cárdenas. Con respecto a lo que estaban hablando previamente antes de posibilidades de la geotermia, en este momento se está ahí en el Congreso gestionando el proyecto de ley de desarrollo de las renovables. Entonces, aquí mi pregunta para Rubén. El proyecto contiene, digamos, algunas cuotas, establece algunas cuotas, incluyendo menciona el tema de porcentaje de cuotas en la noche. Entonces, quería saber tu opinión con respecto a si este proyecto de ley efectivamente permite, digamos, algunas posibilidades para geotermia antes del año 2030, que es el año que mencionaron hace un momento atrás. Le agradezco la pregunta, Alfredo, porque de hecho voy a tocar ese tema. Antes de pasar a la ley de cuotas, también quería mencionar que la política energética 2050, que se actualizó el año pasado, se estableció como meta que el año 2050 nuestra matriz eléctrica sea 100% renovable y cero emisiones. Esa es una meta que nos pusimos. Obviamente eso es a favor de los medios de generación como la geotermia.
Y está en el Congreso, en el segundo trámite constitucional, la llamada ley de cuotas o ley de fomento, que es una segunda etapa de ley de fomento a la energía renovable, que establece cuotas. Existe una cuota para los comercializadores de energía, el 60% de energía que aporten sea de energía renovable, es una cuota global, pero lo interesante de esto es que también se establece una cuota nocturna, y eso sí es muy desafiante para el sistema. El 40% de energía que se comercialice debe provenir de energías renovables. Y como sabemos, la gran irrupción de la energía renovable variable está presente en el día y en la noche. Para poder cumplir eso, la geotermia va a tener una gran oportunidad, así que hay que darle seguimiento a la tramitación de esa ley. Así está en estos momentos en el segundo trámite constitucional en el Senado. Así que efectivamente es una gran oportunidad que podría acelerar muchas cosas y podría ir en beneficio de la geotermia, de otros medios de generación renovable que tengan la capacidad de gestionar o de almacenamiento, y de las mismas unidades de almacenamiento que también se están introduciendo. Gracias. Aprovechando que tienes el micrófono, es que llegó una pregunta de la audiencia. Si tienes conocimiento de en qué etapa legislativa o en qué estado está un proyecto que perfecciona la ley de geotermia que ingresó el año 2019. Sí. Ese proyecto de ley lo que busca, nosotros tenemos una ley de concesiones de energía geotérmica, que un pequeño resumen. Lo que dice la ley es que ordena y crea la institucionalidad en Chile para el desarrollo de la energía geotérmica. Antes de eso, hubo iniciativas aisladas, exploraciones, Corfo, que en los años 70 hizo las perforaciones del Tatio con fondos de la JAICA, pero terminó esa cooperación y ahí quedó el proyecto, fue exitoso, se encontró recursos geotérmicos notables en el Tatio, pero como no había una institución responsable detrás, no había nada armado, ahí quedó el proyecto y ahí quedaron las tuberías instaladas y hoy día todavía lo podemos ver cuando vamos al Tatio. ¿Qué es lo que ocurre el año 2000? Es un hito importante para el desarrollo de la geotermia en Chile, porque ahí se promulga y entra en vigencia la ley de concesión de energía geotérmica, que dice que la geotermia es un bien del Estado susceptible de ser explorada y explotada por privados, pero previa una concesión. El problema, y esta ley ha sido efectiva, y Cerro Pabellón es la muestra de ello, el problema es que esta ley obedece y se diseñó pensando en las grandes centrales eléctricas, y en ese tiempo no había desarrollo importante, o no se pensó en los proyectos de uso directo que son menores, son más pequeños. El proyecto modificatorio que ingresamos al Congreso el año 2019 apunta a hacer una distinción, y lo que busca es que aprovechamientos geotérmicos someros, que hacen uso de un recurso geotérmico menor a 400 metros de profundidad y un recurso de menos de 90 grados, pueden exceptuarse de la obligación de pedir una concesión y solo se registra. Eso apunta, por ejemplo, hoy en día todos los usos geotérmicos, incluidas las bombas de calor que puede haber en una casa, en un colegio, debería pedir una concesión. Eso es un poco absurdo, nosotros no lo estamos exigiendo, pero el pie de la ley da para eso, digamos. Entonces, eso es lo que estamos corrigiendo. Hoy día es una barrera regulatoria. Cuando vemos cuáles son los desarrollos de los usos térmicos en el mundo, los desarrollos de las bombas de calor en el mundo afuera está muy desarrollado y en nuestro país está un poco frenado. Nosotros identificamos esta barrera regulatoria como uno de los temas que tenemos que mejorar. ¿En qué está esa ley? Se ingresó el año 2019 por la Cámara, fue aprobada ya el año 2020, se aprobó por la Cámara y pasó al segundo trámite constitucional en marzo de 2020, y el 31 de marzo empezamos con el tema de la pandemia y de ahí no se discutió más. La buena noticia es que lo vamos a retomar, estuvo agendado en enero pasado, no logró discutirse en el Senado, pero ahora lo vamos a impulsar de nuevo y de hecho estamos estudiando algunas indicaciones para introducir algunas mejoras y empujarla y sacarla ahora. Ahora en un mes más ya la idea es empezar a discutirla nuevamente. Muchas gracias, Rubén. Ahora Rubén mencionaba el tema del Tatio, conocemos Cerro Pabellón. La pregunta para ti, Carlos, ¿cómo ves tú el tema de relacionamiento comunitario? ¿Cierto? Mencionabas tú que estás como consejo también preocupado de ese tema allá en la zona de Concepción, pero da el emplazamiento donde hay recursos geotérmicos en Chile, sin duda
las comunidades, que en el norte el pueblo atacameño, en el lugar donde está, ¿cierto? Mucho del potencial geotérmico, por ejemplo. ¿Cómo ven ustedes como consejo el tema comunitario? ¿Cómo se concilia, ¿cierto? La visión que ellos tengan de su sociedad y su futuro con el posible desarrollo geotérmico? Ese es un tema muy relevante y sensible en el desarrollo de la geotermia. Y me gustaría partir mencionando que la industria geotérmica, cuando nace al alero del Ministerio de Minería y de forma de poder diferenciarse de la minería, siempre se preocupó de un trabajo temprano con las comunidades y de mantener un relacionamiento activo a lo largo de todo el país. Sin duda que las distintos tipos, o sea, distintas comunidades que hay en la zona norte, central y sur del país, tienen distintos intereses y distintas visiones respecto a cómo, lo que significa, por ejemplo, el desarrollo de un proyecto geotermal. En algunos casos es más complejo que en otros el desarrollo de proyectos. Pero sí es algo que nosotros lo llamamos la licencia social ambiental. Sin licencia social los proyectos no son viables y es la primera actividad que se inicia junto con los estudios que llamamos también de escritorio para ver cuáles son los potenciales y ubicaciones del yacimiento geotermal en alguna zona en específico. Hemos tenido como industria buenas y malas experiencias, todo lo que se refiere a exploración, perforaciones, a nivel de exploración, el mismo caso Cerro Pabellón, que tiene comunidades en la zona, lograron exitosamente avanzar con el relacionamiento comunitario, permitir las actividades, y en la zona al sur de Chile, Concepción al sur, ahí el tema es un poco más complejo. En su tiempo, el año 2011, por esa época, hubo un proyecto que abandonó la idea de desarrollar en torno a Tolhuaca un proyecto en conjunto con las comunidades, y hoy día vemos que también hay ahí un tema relacionado a un proyecto que está en desarrollo. Pero tenemos distintas etnias, cada una con su visión de mundo que se respeta desde la industria, y es un gran tema cuando uno aborda el desarrollo de un proyecto. Y la forma que nosotros tratamos de lidiar con ello es tratar de involucrarlos en los beneficios que se pueden obtener del desarrollo de un proyecto tipo geotérmico, ya que no es solo la planta geotermal, es la planta más una serie de otros atributos que quedan a disposición, en este caso de la comunidad, como es calor, para colocar balnearios geotermales, para el secado de fruta, secado de madera. Hay un sinfín de oportunidades de lo que se puede hacer con el calor remanente que tiene una planta geotermal. Hay ejemplos muy lindos de lo que se ha hecho en otros lugares del mundo. Hay cosmética, en el mismo México hacen cerveza geotermal, deshidratan mango, hay destilerías en Inglaterra geotermales. Entonces, acá hay que ser bastante creativo del cómo hacer partícipe a la comunidad de los beneficios que puede otorgar el desarrollo geotérmico. Pero no es un tema simple y es un tema que hay que abordar desde el inicio de las etapas de exploración de un proyecto. Perfecto, muchas gracias. Y voy a pasar ahora una pregunta a Gerardo a propósito de lo que se pregunta también en el foro respecto si la situación mundial, en particular la guerra, afecta los costos de perforación. Y ahí algo ligado es cómo ves tú quizá una desventaja que puede tener Chile, dado que no tiene una industria petrolera, como sí tiene México, como sí tiene Estados Unidos, que han sido bastante más exitosos en temas geotérmicos, pero nosotros, salvo lo que tenemos de Magallanes, no tenemos una industria petrolera, digamos, allá esencialmente hoy en día prácticamente nada, pero en su momento gas. Pero dado que no tenemos una industria de la perforación,
si realmente estamos en una desventaja donde todos esos insumos y expertise es más caro para nosotros frente a un desarrollo geotérmico, frente a situaciones que podría tener México o Estados Unidos. Y también te reitero, si es que la guerra algo influye en aquello. Gracias. La guerra de la invasión de Rusia a Ucrania, el gran miedo, porque después se resolvió que existió, no era tanto el costo del gas que se disparó, sino que la necesidad real, me voy a morir de frío en invierno sin gas o no. Y eso hizo detonar algo que ya había avanzado, pero ahora avanzó enormemente, que es las bombas de calor y los usos del calor del subsuelo poco profundo o con temperaturas no tan altas para aclimatar el aire en casas y edificios, y eso hizo que bajaran esos precios en el mercado. Eso viene en grande, todo lo que es aire acondicionado y calefacción va a tener que pasar por usar el almacenamiento de frío de calor del subsuelo. Pero la otra que estamos viendo es las grandes empresas perforadoras petroleras que invierten pero miles de millones y han ganado en esta época miles de millones, o sea, tienen dinero para invertir en desarrollo. Por lo menos hay 3 que están invirtiendo en perforar a altas temperaturas, es decir, usar las técnicas de perforación para generar geotermia. Y yo ahí nombraría, primero, hay una que es para comercial, no como lo que se está haciendo en Islandia, esto del deep drilling, que ha sido fabuloso, muy científico, pero esto es otro, netamente comercial, de las perforadoras grandes, es de llegar a profundidades, que para ellos no es problema, 4.000, 5.000 metros, pero en temperaturas de los 400, 500 grados centígrados. Y en esas, una de las técnicas es fracturar, inyectar agua y sacar vapor supercrítico, es decir, a temperaturas arriba de los 374 grados y presiones altas, para en que se genera por cada kilo de vapor mucho más energía eléctrica que con la geotermia tradicional. Es decir, eso se está probando y algunos se asustan, que es fracking, pero si estoy en una zona donde no hay agua y lo que inyecto es agua pura, no es con, pero es una forma de sacar calor del subsuelo, le agregaría con pozos direccionales, o sea, cuando veo lo de Tolhuaca que se perforó en el cráter, con estas tecnologías uno perfora afuera en el valle y llega a donde quería llegar, a la lava del volcán ese, con 2-3 kilómetros perforando horizontal. Entonces, esa es de vapor supercrítico. Y otra en que cuando hay mucho calor en el subsuelo, uno perfora pozos y une pozos de 2-3 kilómetros de distancia con algo que los petroleros hacen muy bien, que es guiarse hasta pegarle justo con más o menos 1 centímetro de error al perforando, y entonces allí, sin fracturar o con el pozo encamisado, uno inyecta agua y saca por el otro lado vapor. Esa sale mucho menos calor que el que mencioné anteriormente, pero a esa se le ha dado mucha importancia en Estados Unidos. Es decir, las empresas petroleras, que para ellos son centavos invertir en estos experimentos, los están haciendo. Y el día que haya, por supuesto que el país número 1 de eso, bueno, número 1, pero de los primeros, va a ser Chile en los volcanes, de llegar cerca del cráter de los volcanes, por fuera con perforación horizontal, y ese uno se puede instalar en el lugar en que moleste menos o que uno se entienda mejor con los propietarios. Pero eso de poder perforar 4.000 metros vertical y 3.000 horizontal, ya es, digamos, uno se puede instalar prácticamente donde quiera. Y también lo que Estados Unidos sobre todo está haciendo mucho es el EGS, Enhanced Geothermal System, que es, si uno hace un pozo aquí en la plaza, a 2.000 metros uno encuentra 120 grados centígrados por gradiente natural.
Si lo hace de 6.000 metros, uno ya encuentra 200, 300 grados. Es decir, uno puede sacar del calor del subsuelo si es que la perforación fuera muy barata. El MIT está haciendo cosas con una especie de fusión nuclear para derretir, digamos, perforar un pozo de esto en 5 o 10 días, cortando como mantequilla esto hacia abajo. Es decir, lo que viene en grande es que las petroleras van a sacar calor del subsuelo de manera rentable. Y va a ser una geotermia diferente, puede ser inyectando CO2 con otras tecnologías. Esa nosotros la estamos siguiendo de cerca. En esa misma línea, Rubén, más allá de los usos de la geotermia en temas eléctricos, ¿qué está viendo el Ministerio? ¿Están explorando algo respecto a la generación de calor u otras formas? Algo mencionaste un poquito hace poco, pero si podrías profundizar un poquito más en eso. Sí, es verdad. Mira, uno ve que en el mundo la generación térmica que proviene de la geotermia es muy importante. O sea, comparemos nomás que la capacidad instalada de generación eléctrica en el mundo es de 13.000 megawatts aproximadamente, y la capacidad instalada de usos térmicos de la geotermia es del orden de 107.000 megawatts. O sea, de eso estamos hablando. Es muy importante. Y no solo eso, sino que esto también es dinámico, y cuando se ve cuál es la evolución de los usos directos, los usos térmicos de la geotermia, aparecen las bombas de calor geotérmica que en el mundo se van disparando en forma exponencial. Cada 5 años duplican la capacidad que tenían antes. Esa es la tendencia, se va duplicando cada 5 años. Eso es lo que ocurre afuera y acá no está ocurriendo, por eso, y que lo que estamos haciendo es lo que comentaba, la modificación de la ley de geotermia, es una barrera que queremos eliminar. ¿Para qué? Para también nosotros tranquilamente como ministerio salir a impulsar estos proyectos sin que nosotros mismos nos pisemos, oye, pero estos proyectos deberían tener concesión, etc. También hay otra barrera regulatoria y es bueno que se sepa, no sé si es tan conocido o no, pero los proyectos de bomba de calor geotérmica de ciclo abierto necesitan agua. Hace un uso no consultivo del agua, por lo tanto requieren derechos de agua no consultivos. Estos derechos de agua no son muy conocidos. No hay otra aplicación, otro sector de la economía que extraiga agua subterránea, la use y la devuelva y haga un uso no consultivo. Por eso la DGA no tiene experiencia en la tramitación de esto y en la regulación sectorial del Código de Agua no hay distinción entre los usos consultivos y no consultivos subterráneos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en zonas como Santiago, donde existe restricción de derechos de agua, eso es restricción para el uso consultivo, digamos, esto quiere decir que la DGA ya no puede otorgar más derechos de agua en la cuenca de Santiago, no se hace esa distinción para los no consultivos, y que bien podría hacerse, ya que se toma y se devuelve el agua, y entonces no se otorga ningún tipo de derecho. Esto nosotros lo hemos estado trabajando con la DGA, teníamos una modificación reglamentaria alcanzó a ingresar a Contraloría, y en eso el Congreso cambió el Código de Agua, y esa modificación del Código de Agua nos exige modificar toda la reglamentación de agua, así que volvimos a foja cero. Así que eso nuevamente hay que impulsarlo y estamos atentos, ese es un tema regulatorio. También estamos haciendo otras cosas, con Senergemin, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo de exploración de recursos geotérmicos de baja entalpía, esto a nivel regional, lo hemos hecho en la región de los ríos y la región de los lagos. Este año se va a trabajar en la región de Aysén, el próximo año la idea es continuar con Araucanía. Esto es para identificar, sobre todo en los centros urbanos, donde hay recursos de agua subterránea que puedan utilizarse para geotermia y bomba de calor de uso directo. Estamos trabajando en proyectos específicos con bomba de calor en escuelas rurales, ojalá con matrícula indígena, para poder mostrar cuál es el ejemplo. La geotermia, lo explicamos, lo hablamos antes, tiene todavía algún nivel de resistencia en las comunidades indígenas. La idea es mostrar que la geotermia sí puede ser amigable y puede apoyar a las comunidades. Entonces hay unos proyectos pilotos que estamos impulsando en el sur específicamente. Estamos trabajando con el BID en algunos estudios para identificar nichos de desarrollo de la geotermia. Ya lo hablamos para la producción de hidrógeno verde, pero también queremos ver las posibilidades de hacer calefacción distrital con recursos geotérmicos de media o alta entalpía, etc. O sea, con GIZ elaboramos
un estudio de índice de precio de bomba de calor geotérmica, dado que este es un mercado que todavía no se ha desarrollado fuertemente. Sí lo es la aerotermia, pero no las bombas de calor geotérmica. Y cuando existe un mercado que todavía no está muy desarrollado, los precios son medio ocultos, medio opacos, la gente no sabe cuál es la tecnología, cuál es el precio adecuado. Entonces, ahí hicimos un índice de precio para tratar de clarificar eso, que lo vamos a actualizar ahora, este año lo vamos a retomar y lo vamos a actualizar. Eso como resumen, digamos. Pero definitivamente que son muy importantes los usos térmicos de la geotermia. O sea, digamos, la energía geotérmica es la única fuente de energía renovable que puede proveer electricidad, puede proveer calor, puede proveer frío, y todo eso sin emisiones renovables, fuentes locales, etc. Hay que desarrollarlo en todas sus formas. Gracias, Rubén. Hola. Oye, voy a leer una pregunta de Paula Undangarín, que está online, que está enviando una consulta. Lo leo textual. En relación con el Plan Nacional del Litio presentado por el presidente y tomando en consideraciones que los principales problemas de la extracción de litio son las emisiones de carbono, el uso de agua y de la tierra. Ella pregunta, ¿se ha planteado a nivel de gobierno la extracción de litio desde las salmueras geotérmicas? Esa es la pregunta. No sé si es Pero demasiado técnica o complicada. puede ser con Gerardo, ¿cierto? Gerardo comentaba el caso de México. Así que ahí... Si sabe, fantástico. Un comentario de cuando terminé mi carrera en CFE y creamos nuestra empresa, la primera empresa privada, ENAL, fue para dedicarnos a la recuperación del litio de salmuera geotérmica. Hicimos experimentos en Cerro Prieto, digamos, en el inicio se podrían haber recuperado allí del orden de 10.000 toneladas al año de litio. Y como ha ido decayendo la producción de salmuera, manteniéndose la de vapor, en este momento podrían recuperarse alrededor de 5.000 toneladas al año de procesos evaporativos. O sea, ahí en Mexicali nunca llueve y en verano son 50 grados de temperatura, a diferencia con los salares de acá la otra diferencia, que la presión es muy baja y aumenta con la altura, aumenta la evaporación. Pero es relativamente sencillo y no consume prácticamente nada, solo espacio, el ir evaporando y concentrando la salmuera. Al principio la nuestra precipita cloruro de sodio, después la silvinita, que es el sodio y el potasio. Pensábamos recuperar de allá una cantidad enorme de potasio para reemplazar toda la importación de potasio para fertilizantes. Y después carbonatos y finalmente el litio, que es unas proporciones muy pequeñas en que uno dice, ok, este saco ya seco tiene tanto por ciento de sodio, potasio y todo, pero una cosita muy pequeña ya sólida, precipitada de litio. Entonces, ese hay que volverlo a mezclar con agua, lavarlo, hacerlo un proceso de flotación complicado para ir sacando el litio. Nosotros lo tenemos en forma de cloruro casi puro. Y después ese llevarlo ya a la planta industrial en que para batería y todo eso se necesita una pureza enorme. Es decir, concluyo esto diciendo que de las salmueras geotérmicas nosotros podíamos recuperar alrededor de 5.000 toneladas al año de cloruro de litio. Con los precios de ahora era más importante el litio quizás que la energía eléctrica que vendíamos. Y después en México se encontró hace no mucho una mina de litio, o sea, de litio en roca, en seca, cuyo proceso, ese sí que consume agua y que hay que hidratar y hacer otra forma. Pero en general se dividen en dos en este de evaporación, que es el de los salares que abunda acá en Chile, y el otro que es de minería tradicional en seco. Tomamos aquí, pero esencialmente yo no sé si la composición será similar a la que se da en México. Yo no sé si se ha visto este tema como prácticamente los pozos geotérmicos como refinerías de donde pueden salir mucho más productos que electricidad y calor.
Se ha conversado en otros foros cuál es la posibilidad de extraer litio de los fluidos geotérmicos. Se ha visto de que una proporción, como dice Gerardo, una proporción bastante pequeña de todo lo que se extrae. La verdad que yo no sé cómo dan los números, qué tan rentable puede ser extraer el litio desde fluidos geotérmicos versus la extracción desde los salares, que hay abundancia en el norte de Chile. Habría que ver cómo anda eso. Lo que sí puedo decir es que en la regulación que tenemos, la ley de concesiones geotérmicas, sí permite y habla, hay un artículo que habla que de los fluidos geotérmicos el concesionario puede extraer minerales y hacer uso de aquello, digamos, comercializarlo, procesarlo, lo que sea. Si sobre esa zona además hubiera una concesión minera, bueno, ahí tiene que ponerse de acuerdo entonces con el respectivo concesionario y al menos pedir los costos de extracción de ese mineral. Así que eso está contemplado, se podría hacer, lo que no sé si dan los números o no versus la explotación de litio que se quiere hacer en el norte ya a mayor escala. Quizás Carlos conoce, yo sé que Carlos tiene conocimiento también del tema. Carlos Jorge. Me gustaría comentar del proyecto que está realizando Control Thermal Resources en el Imperial Valley en Estados Unidos, que es una planta geotérmica diseñada para la extracción de litio. Y como los grandes números, es una planta de 70 megawatts, de los cuales 40 se utilizan en el mismo proceso de refinación de litio que se extrae de la salmuera geotermal. Y se utiliza el calor y solo 30 megawatts son inyectados a la red. Entonces, el nuevo concepto de paquetizar litio con electricidad tiene una visión un poquito más global porque el principal off-taker de esta planta geotérmica es la misma planta de litio. Y eso podría ser una oportunidad para la geotermia porque pensando en la producción de litio en un formato 24/7, con un PPA que no hay que negociar entre comillas con nadie, es con uno mismo, y el restante, los 30 megawatts, eso se pueden llevar a una licitación o buscar un cliente en el mercado eléctrico. Eso va a cambiar un poco el paradigma, al menos en el desarrollo geotérmico en la zona norte de Chile. Hubo muchas concesiones en la cercanía de los salares y la composición química, al menos vista en Cerro Pabellón, hay un contenido de litio que no es tan alto como el de Imperial Valley, pero sí hay hay concentración de litio, pero hay un flujo mucho más grande que en Estados Unidos. Y por otro lado, me gustaría comentar que de Santiago al sur, ahí es otro el desafío que está más alineado a la contingencia del mercado eléctrico, en el cual tenemos un recurso geotermal distribuido desde Arica a Punta Arenas, y dada la contingencia eléctrica, la geotermia puede jugar un rol bien relevante dado los atrasos que hay en el desarrollo de la transmisión del norte hacia el sur. La razón de estos costos marginales tan altos que les comentaba anteriormente tienen que ver por el retraso que hay en la entrada de los sistemas de transmisión, y dentro de los recursos renovables que se podrían explotar hoy día en gran escala ubicados de Santiago al sur y de generación 24/7, destaca la hidroelectricidad en menor cuantía y la geotermia y, bueno, toda la biomasa está casi en uso, pero serían como las tres fuentes que estarían disponibles para el sistema eléctrico. Muchas gracias, Carlos. Enrique, ¿tienes una...? Bueno, aprovechando de este tema, aprovechando a Gerardo, preguntarte, ya que estamos en las cosas anexas al litio, o sea, a la extracción geotérmica, como mencionaba la posibilidad de extraer litio, en cuanto a tecnología, algo habías mencionado al comienzo, si nos podrías contar un poquitito más, aparte de la tecnología que conocemos nosotros más, que es para generar electricidad de la geotermia, ¿qué están viendo ustedes como otro tipo de tecnologías en desarrollo probablemente que permitan aprovechar el uso geotérmico?
Cuando se habla de que el potencial geotérmico en Chile o en cualquier país latinoamericano es de tanto, todo se basa en que uno saca muestras de agua de los manantiales calientes y uno con esa composición química hace estimaciones de lo que hay ahí abajo. Nosotros hemos llegado a la conclusión de que los últimos campos geotérmicos en que hemos perforado no tienen nada que ver, no hay manantiales que afloren, es decir, lo que se calculó con agua caliente que afloraba es solamente una parte del potencial geotérmico que hay. O sea, primera es de que lo que llamamos geotermia ciega, nosotros le estamos apostando en grande en lugares donde no se prácticamente se despreciaba porque no hay geyser, no hay manifestaciones. Estamos pensando en que son de a miles de megawatts, o sea, esa sorpresa va a aparecer. Generalmente no es asociada a muy altas temperaturas, sino que a temperaturas razonables de 220 grados. O sea, primera respuesta, eso se va a duplicar o más cuando se explote o se ubiquen los yacimientos ciegos. Segundo, si uno se olvida un poco de la parte netamente económica y cuánto aporta al país y se dedica uno a aprovechar geotermia pequeña, quizá eso es lo que más estamos apostando nosotros, es en lugares apartados en la cordillera, en algunas termas, si uno tiene una manifestación de agua muy caliente, puedo generar para una población de 5, 10, 20 casas energía eléctrica permanente sin perforar pozos, y eso desarrollamos nosotros una turbinita en que uno hace vacío al agua caliente, el vapor que produce lo pasa por esta pequeña turbina y usa el agua fría de la zona para condensar, y nos ha ido bien, y como la temperatura no es tan alta, la turbina la diseñamos y la imprimimos en 3D en computadora. Es decir, desarrollamos una plantita para 5 a 20 kilowatts en que no usa pozo geotérmico, en que está hecho de 4 módulos impresos, y si la turbina llega a fallar, nos hablan por teléfono, uno manda un mensaje al impresor que tenemos allá en Querétaro o en Estados Unidos, imprímeme esta otra turbina con este ajuste y mándamelo el lunes por Federal Express. Es decir, cambia el concepto de fabricar, y hay que estar dispuesto a tener 2 o 3. La turbinita nos cuesta $1,200 imprimirla. Es decir, es algo totalmente nuevo en el concepto que le pusimos, por ejemplo, lavado de vapor, lavado de la turbina, con unos pasajes dentro de la turbina que si uno los hiciera en el taller o en el torno, es imposible de hacer. En impresión 3D o en adición metálica, como se llama, estamos incursionando en eso y esperamos que ese sea nuestro éxito. Pero si fabricamos una turbinita de 5 kilowatts y nos dan el premio de tal cosa, hoy en ir a buscarla a la estación ya nos gastamos el precio de la turbina. O sea, no puede costar más de $5,000 esa turbinita. O sea, tendríamos que fabricar muchísimas de estas. Bueno, esto lleva a otro asunto. En el mundo se está transformando en importante la gran parte de los desarrollos petroleros en Texas, Colombia, en México, en muchas zonas. Los pozos petroleros decaen su producción cuando se inundan de agua caliente. La mayoría de ellos, el pozo está cerrado, ya no produce petróleo y abandonado porque produce agua caliente. Entonces uno dice, oye, tengo el pozo gratis y el recurso allí ya hecho. Y uno dice, oye, pero en cada pozo podré sacar unos 15 kilowatts con esa agua, y son 1,000 pozos que me estás dejando. Juntar toda esa agua, no, ya se fue todo en el gathering system de todo eso. Y nosotros decimos, oye, yo te puedo diseñar por computadora para cada pozo una turbinita tailor-made para cada uno, te la entrego en 10 días y vamos instalando en cada uno y generemos electricidad en cada pozo. Y todo el sistema de transmisión y todo eso
No, como saco agua del pozo o con el mismo y la transformo una en vapor y la condenso, o sea, produzco algo de agua destilada, con eso tengo agua para generar hidrógeno. Y para producir, digamos, 10 de agua por una de hidrógeno, y entonces en cada uno de esos pozos se está generando hidrógeno. Oye, pero comprimirlo para transportarlo, no, pasa así como en la noche aquí el Vitacura, el camión de la basura, pasa el camión recolector de hidrógeno, que uno lo guardó en una bolsa de plástico sencilla o algo así, apresionando esférica, y comprime y se lo lleva y procesa. Es decir, que cambia el concepto de generación distribuida, pero distribuida en micro estos, para aprovechar ese. Y finalmente, yo soy ingeniero naval y aprendí andando en submarinos que sumergirse a 2000 metros es una cosa imposible, digamos, porque se colapsa. Bueno, nosotros esta turbinita la hicimos dentro de unos tubos de 8 pulgadas. En un tubo va la turbina, en el otro el transformador, en el otro los controles, y tenemos una cosa del tamaño de esta mesa en distintos tubos en que uno la baja donde hay ventilas submarinas. En México hay muchas y en Chile también, en Aysén para afuera hasta el punto triple, es decir, hay que sale agua a muy alta temperatura, agua de mar. Entonces, si uno toma ese calor y toma agua fría de 5 metros de distancia, el agua de mar es fría, y es generación eléctrica submarina. Y esa uno la puede usar para sacar un cable hasta la costa o para almacenar en el subsuelo. Hay lugares, estamos viendo con los alemanes, en Alemania, en una fábrica de submarinos, que eso puede ser para recarga de submarinos, dicen que ecológicos o ambientales, no sé si llevarán torpedos también, pero para ir y recargarse en esta nodriza submarina que si no está generando, bueno, que deseche la electricidad que allí se usó. Es decir, estos son los nuevos elementos que creemos que va a aportar la geotermia, pero van a ser para casos específicos y en muchos de ellos va a ser un gran hit, por ejemplo, donde haya muchos pozos abandonados por agua caliente, como en el caso de Colombia. Vamos. No sé qué hay en la audiencia. Hay ¿Tenemos algunas más preguntas aquí? Hay una para Carlos. Acá, la de... Vamos. Hola, Carolina Wexler, por acá. Tengo dos preguntas pequeñas para Rubén. Tengo entendido que está listo el estudio de producción de hidrógeno a partir de la generación geotérmica. Quería saber si puedes entregar más antecedentes y cuándo podemos acceder a este informe. Y lo segundo, hablaste del MIRRIC 2.0 y cuándo ven ustedes que ese material puede estar disponible. Vale, te agradezco. No, el estudio sobre producción de hidrógeno verde con geotermia está en desarrollo, no está listo. Lo que nosotros conocimos hace 2 semanas fue la versión final preliminar, está sujeta a observaciones y eso me imagino que en 3 semanas más podrá haber una versión final y eso por supuesto que lo vamos a difundir, va a ser conocido por todos. Respecto del MIRRIC 2, lo que hemos acordado con el BID es que esta definición de MIRRIC 2 la vamos a hacer una vez que estén listos algunos otros productos, como por ejemplo el hidrógeno verde, un poco para conocer cuál es la viabilidad de la geotermia en otros nichos, en otros mercados, como el hidrógeno verde, como la energía distrital. Entonces, ir viendo dónde es hábil, como en el sector eléctrico, vamos a ver la posibilidad de la geotermia también como un pequeño medio de generación distribuido, etc. Una vez que tengamos todo ese panorama de cuáles son los nichos de competitividad de la geotermia, ahí viene el diseño del MIRRIC 2 para que pueda contener todas esas aplicaciones. Así que eso sí podría tomar 2 meses más todavía. Voy a aprovechar a Carlos una pregunta que viene de la audiencia. Si podrías profundizar un poquito más respecto a los desafíos logísticos que tiene el desarrollo de la geotermia a raíz de las ubicaciones que tienen los recursos geotérmicos en Chile. Conectando un poquitito con lo que decía Gerardo,
perdón, esto ya un comentario. Al colocar ustedes pequeños generadores o pequeñas turbinas en cada uno de los pozos para producir energía, ya que la conexión de ellos sale muy cara, se me viene a la mente que los pozos están muy cerca de los centros de consumo, que es una realidad que Chile no tiene. En realidad nuestro recurso geotérmico fundamental está bastante lejos de los... Y ya solo llegar a las líneas de transmisión muchas veces es un desafío. Entonces, bueno, los dejo para que comenten, porque, Carlos, tú conoces la realidad chilena y el desafío que representa por las características de Chile, ser un país tan largo y angosto, el recurso geotérmico muy hacia la cordillera, nuestro sistema de transmisión eléctrica muy hacia la zona central, que se come estos costos cualquier desarrollo geotérmico pequeño. Así que les dejo para que puedan comentar un poquito más. ¿Me deja, Carlos? Iniciar, Eh, iniciar comentando que en la zona norte, o sea que hay dos realidades. La zona norte, donde está ubicada la gran minería, el tema logístico es más un tema de costo que de desafío logístico. Chile tiene una industria minera bastante desarrollada en zonas remotas, como donde se desarrollaría la geotermia, y tenemos buenas empresas de ingeniería, empresas constructoras acostumbradas a trabajar en este tipo de ambiente. De Santiago al sur, el desafío es un poco distinto. En la zona norte, por ejemplo, uno tiene normalmente acceso durante todo el año. Mayor precaución durante el invierno boliviano, cuando son las nevadas y las temperaturas más bajas. Pero de Santiago al sur tenemos una periodo invernal bastante marcado, con harta nieve, y tenemos un tipo de topografía mucho más escarpada, donde ahí es un desafío más grande realizar los caminos que normalmente no existen o son muy precarios, no así como en el norte la minería tiene acceso a muchos lugares. Y, y el desafío está en que se puede acceder normalmente 6 meses a la zona a realizar actividades. Y hay que tener actividades de invierno, despeje nieve, para mantener una actividad constante durante el año. Y desde el punto de vista de operación de planta en esa zona, lo que se diseña es una operación remota, donde hay un acceso durante todo el año hasta la unidad de control, y con equipos de emergencia y operación en el sitio para ver cualquier tipo de eventualidad durante la operación de la planta. y complemento lo de Carlos, que por supuesto conozco muchísimo menos, pero yo diría en Tolhuaca, que se perforó en verano y en invierno, teniendo ya pozos terminados, uno dice, oye, allí hay dos pozos buenos, se pudo haber generado la energía eléctrica en el cráter donde tenían el campamento, esa, lo que sea, con generación local, en vez de estar llevando diésel, que era uno de los grandes problemas. Cuando se hizo el pozo, no sé, ahí arriba en la cordillera, en Tinguiririca, y salió bueno, si se hubiese instalado una plantita de pocos kilowatts, cambia inmediatamente la logística de tener arriba un centro habitable sin tener que acarrear combustible hasta allá arriba. Y no sé, más adelante aparecerá que cuando se perforen los pozos para una planta grande, que esperamos que sea pronto, yo digo que se puede adelantar la generación e ir midiendo cómo evolucionan los pozos con esta generación pequeña antes de que se conecte todo eso a la red. Pero siempre pensé en Tolhuaca, que puede haber sido un buen candidato para eso. Una pregunta ahí atrás. Hola.
Perfecto. Sí, a ver, cuando se habla de generación distribuida estamos hablando del sector eléctrico, ¿no es cierto? Es generación eléctrica cerca de los lugares de consumo. Porque si fuera generación térmica yo diría, existe todo el espacio, la geotermia está, y se puede instalar en las ciudades. Pero en generación eléctrica, lo que comentábamos, los recursos geotérmicos de alta entalpía que son hábiles para producción de electricidad están en la cordillera, están distantes de los grandes centros de consumo. Habría que ver en algún lugar específico si se da esa coincidencia, pero en general no es acá en Santiago, en las grandes urbes, en Concepción, en Iquique, no vamos a encontrar recursos geotérmicos de alta entalpía para la producción de electricidad, a no ser que exista una disrupción tecnológica como alguna de las que nos comentaba Gerardo, que eso lo haga posible. Pero hoy día no está, a menos a nivel comercial no existe, lamentablemente. Pero yo sí contestaría de manera muy positiva a lo que pregunta. Hay muchos lugares en que puedes hacer un pozo y generar allí, no sé, 500 kilowatts o del orden de kilowatts, y eso más o menos, ponle kilowatts por casa, son el número de casas que puedes alimentar. Es decir, uno dice, pero eso no influye en la matriz energética. No, este es otro concepto, es aprovechemos lo que tenemos e independicémonos del precio de los combustibles para generar la energía eléctrica, en fin, de todo eso. Hay muchos lugares, y no se diga en Aysén o lugares así apartados, en que sí puede generar para satisfacer la demanda de electricidad de poblaciones pequeñas. Carlos, ¿nos escuchas? Hola, Valesca. No tengo audio al comentario. ¿Me pueden Ya. repetir la pregunta? Sí, pero Pero era de generación, bueno, claro, era de claro. generación distribuida, así que no. Sí, ¿qué posibilidades ves tú de la geotermia como generación distribuida, digamos, a menor escala y en particular para aplicaciones quizás que puedan estar territorialmente más dispersas como cargadores, eventualmente cargadores de auto eléctrico? Ah, perfecto. Sí, yo creo que es el gran desafío de la geotermia y lo que estamos viendo hoy día como desarrollo en Europa. Son pequeñas centrales en torno a los 5 megawatts que se desarrollan en los suburbios de las ciudades y ahí la aplicación es normalmente cogeneración. O sea, esto va acoplado con las redes de calor distrital o de energía distrital y en el concepto de cargadores hace mucho sentido que hayan fuentes de generación a nivel de distribución, sea como PMGD, porque el cómo llega la energía a las casas y no se produce un desbalance en las redes de distribución, es otra temática que se está discutiendo en paralelo a todo lo que es el desarrollo del mundo de la generación. Ahí hay un desafío bastante grande porque si se conectan todos los autos, o sea, si hay un crecimiento muy grande de autos eléctricos con cargadores en las casas, cada vez estamos viendo más utilización de equipos split para enfriamiento y calefacción en las casas y la demanda eléctrica está aumentando y las redes, si todo esto ocurre simultáneamente, no van a dar abasto. Y ahí la generación distribuida a pequeña escala pasa a ser parte de la solución y muy necesaria a nivel de distribución. En los últimos minutos que nos quedan, antes de cerrar, creo que nos queda espacio para la última pregunta. Aprovechando, Carlos, tu presencia y un poco como concluyendo. Hace años atrás vimos efectivamente un boom, un despegue de la geotermia en que tuvimos muchas empresas muy activas, Geotérmica del Norte, Empresa Nacional de Geotermia, después te recordarás estuvo Magma Energy, que fue absorbida por EDC,
tuvimos las perforaciones de Tolhuaca, se estuvo perforando en La Torta, que es el nombre, digamos, que tiene el reservorio del Tatio, hasta que todos vimos que, bueno, el inconveniente que hubo con la fractura de una de las válvulas que dejó un pozo abierto, en fin. Hubo mucho movimiento. Cuéntanos un poquitito para ver dónde estamos, en qué estamos en Chile. Tenemos empresas que están empujando, estas empresas se han ido. ¿Cómo sienten ustedes como Consejo Geotérmico, un poco para tener una idea? Eh, es- ¿Hay entusiasmo por venir a invertir en geotermia? ¿Ha decaído un poco? ¿Cómo podemos impulsar esto en Chile? ¿Cómo está la temperatura? ¿Quiénes continúan en carrera? ¿Quiénes se han ido yendo? Cuéntanos un poquitito en qué piso estamos. Gracias por la consulta, porque un poco es hacia dónde vamos ahora con la industria. Yo creo que hay dos temáticas bastante relevantes. Una la mencionó Rubén a la pasada, que es el tema cómo hacemos la geotermia más cercana a las comunidades, a la gente en general. Hay un tema de educación, un tema de transmitir lo que es la geotermia en todas sus formas, que se pueda poner a disposición de la sociedad, sea generación eléctrica, uso del calor, climatización, algún tema de secado, agricultura. Esa es una temática que nosotros vemos que hay que impulsar, muy conveniente desarrollar. Por el lado de los desarrolladores, hoy día hay tres actores principales en el mercado. GDN de Trastenel, con el proyecto operativo en el norte, con Cerro Pabellón. Tenemos EDC, está desarrollando Mariposa en la zona de Talca, hacia la cordillera al lado de la Laguna Maule. Y tenemos Transmar, que está trabajando en el proyecto Adobera, en los faldeos norte de lo que es el volcán Tolhuaca. Y yo diría que esos son los principales agentes hoy día que están tratando de impulsar la geotermia, y los grandes desafíos están en cómo hacer competitiva desde el punto de la compañía, a través de algún modelo de negocio innovador, el desarrollo de la geotermia. Y lo que estamos viendo ahora, de aquí en cara al 2030, es que la oportunidad va a existir. Los precios de energía que venían a la baja ya tocaron piso. La última licitación mostró ya un alza en los precios. Y ahora estamos en otro estado respecto al año 2008. Entonces los requerimientos que necesita el sistema eléctrico y los desafíos no están puestos en la hora sol, están puestos después de la hora sol. Y ahí la geotermia sí puede competir en ese espacio. Y por otro lado, lo que nosotros sí promulgamos es que el reemplazo de la generación de base, lo que es el carbón, lo que es la generación hídrica, está muy deteriorada por la sequía. Entonces estamos sacando 5 gigas de carbón, la generación hídrica deteriorada. Esa generación de base flexible tenemos que también reemplazarla por generación de base renovable. Y esa generación tiene otro costo y otro precio respecto a las generaciones intermitentes. Y eso lo vamos a ir viendo este año y el próximo año, yo creo, en las licitaciones, cuando tengamos la señal de precio de qué significa generar solar con batería y cuántas horas de almacenamiento. Yo creo que ahí están los grandes desafíos y vamos a ir encontrando esos espacios de desarrollo de la industria. Y el llamado internacional es que la industria, hay una oportunidad de negocio en cara a los próximos años. Tenemos la institucionalidad, el marco regulatorio para poder desarrollar la geotermia, y hoy día hay muy pocas concesiones solicitadas, por lo cual hay espacio para que entren nuevos actores, soliciten concesiones y puedan realizar exploración. Hay información de base disponible, y yo creo que estamos partiendo de una segunda etapa del desarrollo de la geotermia, y ahora con un foco, como indicaba también Rubén, más cercano a las comunidades, y tenemos que ver cómo se desarrolla este espacio de generación distribuida, que puede ser muy atractivo para la geotermia. Carlos, bueno, finalizando, Rubén, Gerardo, un mensaje final a nuestros asistentes.
Sí, ha sido un gusto intercambiar opiniones, a ver si algo ayudan a que esto despegue. Pero decir, a mí se me hace evidente que la geotermia, que cuesta encontrarla, cuando uno la encuentra es una maravilla. Y el problema se transforma de todo lo que uno estudió de geología, geofísica y todo eso a operación y mantenimiento de central, que es 90% problemas químicos del fluido geotérmico al pasar por los separadores, por los intercambiadores y por las turbinas, y uno ya se olvida de esas otras tecnologías que usó para encontrarla. Es decir, el que tenga una planta geotérmica funcionando, esa no la suelta, es constante, no pestañea. Yo insistiría en esa parte de las otras variables, no es tanto que no haya en la noche, sino que pasa una nube y sube y baja la potencia de una manera tremenda. Y hay algo que desgraciadamente hay que irlo, va a aparecer con la experiencia y con el tiempo, cómo se compara esta energía que es 24 horas constante con la que es solamente en las horas de sol y que necesita baterías, no para las horas de que no hay sol, sino que para asociarla a la generación durante las horas de sol para el rampeo, que se es igual acá, pero de que sube y baja la carga por el paso de nubes y poder respaldar con regulación de frecuencia, con los inversores inteligentes y eventualmente, cosa que ya se usa en algunos países en el mundo, es tener inercia virtual dentro de los sistemas electrónicos de potencia. Es decir, llevo toda mi vida, por lo menos la de México, dedicada a la geotermia, y les diré que cuesta encontrarla, pero una vez que uno lo encuentra, es una maravilla que hay que saberlo cuidar, dedicado al flujo sanguíneo de la geotermia, que es los fluidos que son incrustantes y corrosivos, pero que tiene solución en su manejo. Mira, yo me gustaría transmitir un mensaje positivo hacia lo que le viene a la geotermia en el futuro. Chile y el mundo está viviendo esta llamada transición energética y esto no es solo retórica, sino que en verdad están pasando muchas cosas, están cambiando cómo concebimos la forma de generar y cómo consumimos la energía. Principalmente el sector eléctrico está muy dinámico en esto, por eso que algunos le han llamado incluso la revolución energética, y muchas de las cosas que están pasando tienden a favorecer a fuentes de energía renovable de base con capacidad de gestión como es la geotermia. Esto, como muchas cosas en la vida, aquí vemos un péndulo, digamos, hace 5 o 7 años atrás no era pensado la irrupción de la energía renovable variable como la que hoy día tenemos, y hacia futuro lo que vemos es una valorización creciente de los medios de generación renovable y gestionable como es la geotermia. Así que, y eso en el mundo eléctrico, donde, como digo, se está todo movilizando, están pasando muchas cosas y mucho a favor de la geotermia. Y en el mundo térmico, Chile tiene mucho por desarrollar y por crecer. Así que aquí señal muy positiva de lo que viene y ojalá que en un tiempo más nos podamos encontrar y podamos contrastar, a ver cómo estamos y cómo seguimos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Rubén. El momento de despedirnos. Primero, invitarlos a todos los asistentes presenciales y que están remotos a que visiten las páginas de SIGRE y puedan conocer los distintos working groups que SIGRE tiene a disposición de todos nosotros para poder integrar. Es una hermosa instancia y muy buena instancia profesional para intercambiar conocimiento, intercambiar información, así que los invitamos a todos a visitar las páginas de SIGRE y los working groups. Y en segundo lugar, en nombre de la Universidad Adolfo Ibáñez, en nombre de SIGRE México, SIGRE Chile, agradecer y bueno, a nuestros panelistas primero que nada, su participación, su aporte de estos temas tan interesantes al Consejo y agradecer a todos ustedes, los que están acá presenciales y los que están conectados en línea. Así que bueno, nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias.